Si ustedes lo sorprendieran así en la calle, una entrevista así, de esas que hacen por ahí, ¿cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál sería el mensaje de Jesús que usted le daría? Vamos a ir por aquello de que nos pase, ¿no? De que estemos en la parada y se acerca alguien con un micrófono y alguien más con una camarita, porque eso está pasando mucho últimamente. Pero no, esa no es la motivación correcta. Cuando tengamos la oportunidad de compartir el mensaje, compartamos el mensaje de Jesús. Y eso quiere decir, hermanos, que a pesar del entorno, Dios nos puso en este tiempo, en este lugar, para hacer su obra. No es ni más ni menos, nos puso en este lugar para que hagamos su obra, para que demos su mensaje. Dios nos manda a compartir un mensaje. Entendamos un poquito en qué consiste este mensaje. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Israel tenía prácticamente 1000 años esperando la llegada de un Mesías, esperando la llegada de un Redentor. Y en el entorno en que Jesús llega, había una ansiedad más para que llegara. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo oprimido, estaba sujeto al Imperio Romano. Israel había sido sujeto a varias invasiones. Hagamos memoria. Asirios, babilonios, persas, griegos. Habían destruido 2 veces el templo. De hecho, en una hasta cocinaron un puerco dentro de él. ¿No? O sea, habían pasado cualquier cantidad de cosas. Así que la ansiedad y el anhelo del pueblo de Israel por recibir un Redentor, alguien que los sacara de la opresión, era grande. Él está anunciando, el tiempo se ha cumplido. ¿Recuerda cuándo el tiempo se cumplió para usted? ¿Se acuerda cuándo el tiempo se cumplió para usted? Y está en ejecución ese cumplimiento, ¿verdad? Pero bueno, regresemos al pasaje. Dice, y el reino de Dios se ha acercado. Veamos cómo es ese reino de Dios. ¿Qué es ese reino de Dios? Alguien dirá, bueno, el reino de Dios es una ciudad amurallada, con una verja alta de oro, ¿no? Que lo cual sería muy triste, ¿saben? Porque tenemos que esperar hasta que pasemos a la presencia del Señor para verla. Pero resulta que el reino de Dios ya ha llegado. Es una realidad. ¿A cuánto ya les llegó el reino de Dios? Amén. Okay, no tenemos que aparte de la esperanza futura, sí, que se va a consumar, sí, pero ya el reino de Dios ha llegado. ¿Y a cuántos de los que están alrededor nuestro, que conviven con nosotros al diario, no les ha llegado el reino de Dios todavía? Es más, ni siquiera saben que existe un reino de Dios. En el peor de los casos, porque no lo reflejamos nosotros. En el peor de los casos, porque por cuenta nuestra no se van a enterar de que hay un reino de Dios. Pero eso no creo que sea la realidad de nuestro entorno. Veamos algunas características de ese reino de Dios. Primero, que ese reino de Dios no es de este mundo. Hace un rato preguntamos si ya el reino había llegado a nuestros corazones, si el reino ya había llegado a nuestros corazones. Y gracias a Dios todos los hermanos pudieron decir amén, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero, ¿cuántos vivimos en 2 reinos? ¿Cuántos vivimos en 2 reinos? Entonces la primera característica de ese reino y la primera característica que nos debe caracterizar, valga la redundancia, es que si somos de ese reino, no debemos estar viviendo como si estuviéramos en el otro reino. Entonces, el reino de Dios
es un reino activo, es tangible. Los efectos de la participación en ese reino de Dios, los efectos de participar en ese mensaje de Dios son tangibles, son razonables. Todavía hay un escenario más. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Que se fue, malgastó toda su herencia y quedó comiendo la comida de los cerdos y regresó, y cuando venía de regreso venía practicando una oratoria indicando: no soy digno de llamarme tu hijo, así que hazme como uno de tus jornaleros, pero con tal de poder comer, porque se había dado cuenta que el lugar donde estaba era peor, era malo. Hermanos, al reino de Dios entran los que creen que no lo merecen. Al reino de Dios solamente pueden entrar los que creen que no lo merecen. No los que van con cara de hipocresía, apoyándose en sus acciones de la religiosidad, o de los temas que hagan decir: por el sacrificio que yo estoy haciendo me merezco la salvación, o me merezco entrar al reino de Dios. Pero por aquellos que humildemente reconocen su condición delante del Señor, que no somos dignos de la salvación tan grande y tan preciosa, ese regalo tan hermoso que nos ha dado el Señor, esos son dignos de entrar al reino de Dios. Una cosa más sobre ese reino de Dios, y es que es lo más importante que hay que buscar. El que tiene el reino de Dios, el que quiera entrar en el reino de Dios, tiene que reconocer que lo más importante a buscar es a ese reino. Y vuelve a hacer un planteamiento lógico Jesús cuando habla sobre esto. Miren los pájaros del campo, miren las flores los pájaros, miren las flores del campo, cómo son vestidas, que ni aun Salomón. ¿Y ustedes no son más importantes que ellos? Bueno, ustedes son más importantes que ellos. Así que no se afanen por las cosas, por lo que hay de beber, por lo que hay de comer. Busquen el reino de Dios primeramente, y lo demás lo será por añadidura. O sea, hermanos, que si usted ya conoce ese reino de Dios, si usted ya tiene noción de eso y lo ha intronizado en su vida, usted no puede vivir como una persona ansiosa, llena de afanes. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de usted. Dios, nada menos que Dios. Y de la misma manera en que cuida y destaca y le da belleza a cosas que pudieran ser no importantes, cuánto más a nosotros que somos su creación privilegiada, o su creación corona, Pero eso solamente lo podemos entender, hermanos, si buscamos ese reino de Dios. Entonces, ese reino de Dios tiene 4 temas. Primero, que no es de este mundo. Segundo, que ha llegado, que está. ¿Quién puede entrar a ese reino? Tiene unas personas específicas que pueden entrar a ese reino. ¿Quiénes? Los que reconocemos que no lo merecemos. Y que es lo más importante que debemos enfocar nuestras vidas. Bien, pero regresemos al mensaje original. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentidos. ¿Qué significa arrepentidos? Volverse, cambiar de mente. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje que obsesionó a Jesús los 3 años y medio de ministerio que tuvo aquí en la tierra. Ahora pregunta, para nosotros los que ya estamos
en ese reino de Dios. Amén. Amén. Para los que estén en ese reino de Dios, entonces, ¿qué mensaje tenemos nosotros? ¿Qué mensaje tenemos nosotros para compartir? ¿Cuándo las personas que nos rodean se van a enterar de que hay un reino de Dios que ya llegó, que ya se cumplió y para el cual solamente hay que creer? Y si crees, te indica de que una de las características de los que pertenecen a ese miembro, a ese reino, es que no tienen por qué afanarse por las cosas de este reino de acá, porque Él va a suplirlas, porque mejor busquémonos a Él primeramente y todo lo demás será por añadidura. Ese mensaje lo tenemos nosotros claro. Es necesario que lo compartamos. Cierro. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Saben qué, hermanos? Otro planteamiento razonable. Jesús, en este caso a Pablo, hace una sustentación razonada del Evangelio. ¿Saben cuál es? ¿Quién va a morir por quién? Y más si eres mi enemigo. Yo no voy a dar mi vida por más nadie. Morir no es la mejor. Uno no nace para morir. Uno no estudia, bueno, voy a sacar mi licenciatura para morirme al día siguiente. O voy a comprarme un carro para ver cómo me estrello de esa manera y me puedo matar ahí mismo. No, uno no piensa eso. Pero Cristo nació y vivió para morir. Y fue un hecho histórico, innegable, palpable, que fue comentario en esos primeros años después que sucedió y hasta el sol de hoy. ¿Qué más evidencia incuestionable, hermanos? Que el mismo sacrificio histórico de nuestro Señor Jesucristo para sustentar que lo único que nos corresponde a nosotros es tener fe. Amén. Para así poder tener paz con Dios. Hermanos, vienen días especiales, ¿verdad? Viene la Semana Santa. Ojalá tengamos programas así en donde podamos tener tiempo abierto con los hermanos, con otras personas, ¿no? Vienen tiempos especiales. Vienen tiempos especiales en donde, por ejemplo, había un grupo de gente que va a seguir trabajando, ¿no? Y a lo mejor lo vea usted con algo aquí en la frente, ¿verdad? Sí, esas cosas van a pasar. Pasan, ustedes saben, ustedes y yo sabemos que pasan siempre. ¿Ok? ¿Pero qué mensaje tiene usted para esa persona? Se lo digo de esa manera, hermanos. Fue una obsesión para Jesús compartir ese mensaje. Y fue una obsesión para los 12. Al punto de que hoy todavía tenemos esa palabra viva, dándonos la oportunidad de encontrarnos con ese reino. Si usted es parte de ese reino, hermano, tiene la posibilidad, mientras tenga aliento de vida,
de ser testigo de ese reino. Que el Señor le bendiga, hermano.